Buenas noches. Bueno, mis compañeros y yo vamos a desarrollar el tema asignado infracciones aduaneras. Bien, ¿qué son las infracciones aduaneras? Pues son esos actos que violan a la legislación aduanera y son calificados por la misma como infracciones. Es decir, son esos hechos, actos u omisiones por transgredir las declaraciones o las disposiciones en la legislación aduanera. ¿Sí? ¿Cuáles son esos sujetos responsables en las obligaciones aduaneras? Pues encontramos a los declarantes y a los operadores de comercio exterior. Ahora, las infracciones aduaneras pues tienen una clasificación, pues son en generales, comunes a todos los operadores de comercio exterior e infracciones especiales. Si hablamos de la clasificación de las infracciones aduaneras, según su naturaleza, encontramos que existen infracciones aduaneras de naturaleza leve, de naturaleza grave y de naturaleza gravísima. Bien, si enfocamos cuáles son esas infracciones según la naturaleza leve, encontramos que están, pues no registrar en el original de cada uno de los documentos soporte el número y fecha de la declaración de importación a la cual corresponden, no asistir a la práctica de diligencias previamente ordenadas y o comunicadas por la autoridad aduanera, impedir u obstaculizar la práctica de las diligencias ordenadas por la autoridad aduanera y por último, no terminar las modalidades de importación temporal o suspensivas de tributos aduaneros. Cabe resaltar que las infracciones aduaneras de naturaleza leve son sancionadas por unas multas hasta de 7 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Mi nombre es Valentina Muñoz y hoy les voy a hablar acerca de las infracciones de naturaleza graves. De acuerdo con el numeral modificado por el artículo 26 del decreto 2557 del 2007, no tener al momento de la presentación o aceptación de la declaración de importación o respecto a las declaraciones anticipadas al momento de la inspección física o documental, o también en la determinación del levante automático de la mercancía todos los documentos soportes requeridos en el artículo 121 de este decreto, o los documentos no reúnan los requisitos legales o no se encuentren vigentes, la sanción que será aplicable para este caso es el 15% del valor FOB de la mercancía. Como segundo caso, tenemos que incurrir en errores en los datos consignados en las declaraciones de importación. Cuando esas inexactitudes conllevan a un menor pago de los tributos aduaneros legalmente exigibles, la sanción aplicable en este caso será una multa equivalente al 10% del valor de los tributos dejados de cancelar. Como tercer caso, tenemos que incurrir en errores en los datos consignados en la declaración de importación cuando esas inexactitudes o errores conllevan a una omisión en el cumplimiento de los requisitos que constituyan una restricción legal o administrativa. Como cuarto caso, no conservar la disposición de la autoridad aduanera, los originales o las copias según corresponden las declaraciones de importación, de valor y de los documentos soportes durante el término previsto legalmente. La sanción aplicable para estos dos últimos casos será multa equivalente a 30 salarios mínimos legales mensualmente vigentes por cada infracción. En todos los casos anteriores, cuando el declarante sea una agencia de aduanas, un usuario aduanero permanente, un usuario altamente exportador, dependiendo de esa gravedad del perjuicio causado a los intereses del Estado, en sustitución de las sanciones de multa, se podrá imponer la sanción de suspensión hasta por un mes de la respectiva autorización, reconocimiento o inscripción. Infracciones de naturaleza gravísima. Este caso se da cuando se sustrae o se sustituye mercancías sujetas al control aduanero. La sanción aplicable será de una multa equivalente al 100% del valor en aduana de la mercancía sustraída o sustituida. Cuando el declarante sea agencia de aduanas, usuario aduanero permanente o usuario altamente exportador, dependiendo de la gravedad
del perjuicio causado a los intereses del Estado, se podrá imponer en sustitución de la sanción de multa, sanción de suspensión hasta por 3 meses o cancelación de la respectiva autorización, reconocimiento o inscripción, sin perjuicio del pago de los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía que fue objeto de sustracción o sustitución. Bueno, ahora hablaré acerca de las modificaciones introducidas por el Decreto 390 del año 2016, que muestra un régimen sancionatorio menos punitivo. Se puede hablar de 3 puntos fundamentales que evidencian una tendencia menos punitiva en la nueva regulación aduanera. En primer lugar, se disminuyen los efectos negativos que pueden tener los errores formales, lo cual facilita el comercio. Es decir, no habrá sanción cuando los errores formales no afecten los valores de los derechos, impuestos y sanciones, según el artículo 523. De igual forma, no operará la aprehensión o el decomiso de mercancía por errores formales, según el artículo 550. En segundo lugar, se prevén causales de exoneración de responsabilidad cuando la comisión de la infracción se dé en determinados eventos, como lo son la fuerza mayor, el caso fortuito, el cumplimiento de orden dado por una autoridad competente no aduanera o cuando se presentan fallas en los sistemas informáticos, entre otros. Esto es según el artículo 524. Todo lo anterior permite tener más información acerca de las operaciones de comercio exterior e identificar cuál representa el mayor riesgo para así ejercer un control diferenciado con el fin de asegurar y facilitar el comercio. Yo les voy a hablar sobre el decreto 349 y sus modificaciones. Bueno, en 2018, el presidente de la República, en compañía de los ministros de Hacienda y de Comercio, firmaron el decreto 349, ya convirtiéndose en una herramienta muy importante para el comercio exterior en Colombia y facilitando así la reducción de trámites y regulando el tema sancionatorio. El titular de cartera explicó que la nueva reglamentación aduanera castiga de forma drástica a quienes cometen infracciones asociadas a delitos y fraude aduanero, al tiempo que posibilita que los errores formales sean subsanables y no impliquen necesariamente una sanción. Asimismo, la nueva regulación aduanera es el resultado de un trabajo cuidadoso de concertación y diálogo entre el gobierno nacional y los gremios del país, orientando a facilitar las operaciones de comercio exterior y lograr un equilibrio entre las infracciones y las sanciones entre los procedimientos aduaneros. Esta nueva reglamentación permite a la aduana colombiana simplificar procedimientos y agilizar trámites a través de la sistematización de las operaciones con los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. El sistema informático para implementar la nueva normatividad en materia de importaciones inicia su funcionamiento en julio del 2018 de ese año. El resto de los aplicativos entrarán en vigencia paulatinamente en los próximos meses. Bueno, el cambio que se da en el régimen sancionatorio aduanera del país se produce en el tema de sancionatorio, es decir, a partir de marzo de ese año ya no fueron objetos de sanción las operaciones de comercio exterior por los errores formales. Con la normatividad anterior, por ejemplo, cualquier error en la cantidad declarada, por pequeño que fuera, tenía como resultado la mercancía aprehendida y que el usuario se exponía a sanciones hasta del 20% del valor de la misma, mientras que ahora se hace un análisis integral, el cual permite adelantar correcciones sin lugar a sanciones. A partir de ahora, se diferencian las infracciones sustanciales como aquellas que afectan el físico y la seguridad nacional, de las formales, como errores en los documentos, generando la mayor equilibrio en la aplicación del régimen sancionatorio. Adicionalmente, en los documentos, generando un mayor, se disminuyeron los montos de las penalidades actuales, en armonía con el equilibrio, buscando el decreto 390 del 2016. Bueno,
De acuerdo a la sistematización de la aduana, marca un hito importante ya que los usuarios de comercio exterior contarán con un servicio ágil, robusto y confiable que responda integralmente a las necesidades de la operación aduanera. El 100% de las obligaciones asociadas al cumplimiento de formalidades, regímenes aduaneros, se realizará a través de servicios informáticos electrónicos de la DIAN. Operadores de comercio exterior. En esta nueva normatividad, los operadores económicos autorizados OEA y los operadores de comercio exterior como transportadores, depósitos, puertos, agentes de aduana, agentes de carga internacional que tengan la condición de usuario aduanero de confianza tendrán beneficios y tratamientos preferenciales, los cuales les ayudarán en las operaciones de menor costo y reducción de tiempos. Aquellos que tengan autorizaciones aprobadas, como el caso de la OEA, no tendrán exigencias adicionales, sino que podrán hacer sus operaciones sin requisitos agregados, y la DIAN concentrará sus acciones de control principalmente en aquellas operaciones que impliquen un mayor riesgo de fraude o contrabando técnico. Es importante indicar que a partir de marzo del 2018, todo usuario aduanero podrá realizar sus operaciones aduaneras sin acudir a una agencia de aduanas, así reduciendo costos y tiempos en sus procedimientos. Infracciones aduaneras son actos que violan la legislación aduanera y son calificados por la misma como infracciones. En las infracciones aduaneras, el servicio aduanero tiene pleno y total control de todo tipo de investigaciones. Este procedimiento comienza cuando se realiza alguna denuncia que incurra en la transgresión aduanera. Además de eso, se refiere netamente a los hechos del proceso en cuestión que se va a investigar. ¿Y quiénes son responsables de todas aquellas obligaciones aduaneras? Para este efecto tenemos que decir que son todos aquellos operadores de comercio exterior o aquellas personas que sean declarantes que se encuentren instituidos dentro del decreto 390 del 2016. Todas estas personas están en la obligación de pagar el tributo necesario y declarar que está ingresando o saliendo del país según sea su actividad comercial. ¿Cómo podemos clasificar a estas? Resulta que las mismas tienen dos formas de clasificarse. Primeras, generales comunes. Estos a todos los operadores de comercio exterior. Y también son las infracciones especiales. Esa puede ser de naturaleza leve, grave y gravísima, según está contemplado en el artículo 512 del decreto 390 del 2016. Hablando de la naturaleza de las infracciones, debemos comenzar. Primero, gravísimas. Extraer y o sustituir mercancías sujetas al control aduanero. La multa equivalente para dicha sanción es hasta del 100% del valor total de la mercancía que se sustrajo o se sustituyó. Infracciones graves. Las infracciones graves están ligadas directamente a la documentación de la importación. Dependiendo la falla que se haya cometido, la falta a resarcir va a incurrir entre el 10 al 15% del porcentaje de la mercancía según su valor FOB. Recordemos que eso está modificado según el artículo 26 del decreto 2557 del 2007, en el cual indica que en el momento de la mercancía ser revisada no se encuentre la declaración de importación, la documentación completa y adecuada, la persona está incurriendo en esta falla. O en el momento de la determinación del levante automático de la mercancía, si los documentos no están completos, como lo contempla el artículo 121. Ahora también, para la otra falla, es tener inexactitud o error en el momento de la documentación que se está declarando de la mercancía que ha ingresado al país. Infracciones leves. No registrar en el original de cada uno de los documentos soportes el número y fecha de la declaración de importación. No asistir a la práctica de diligencias previamente ordenadas y o comunicadas por la autoridad aduanera. Impedir u obstaculizar la práctica de diligencias ordenadas por la autoridad aduanera. Recordemos también que dentro del artículo 16 del decreto 4136 del 2004 dice no terminar las modalidades de importación temporal o suspensivas de tributos aduaneros. Por lo previsto en el artículo 48
2-1 del presente decreto, la sanción aplicable será hasta de 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora bien, vamos a hablar cuando incurrimos en un delito. Para lo siguiente, les voy a aportar ciertas imágenes las cuales nos van a ayudar a comprenderlas un poco más fácil. Dentro de los delitos aduaneros encontramos contrabando de mercancía. Es traer mercancías evadiendo el control de aduana y sin pagar tributos. Defraudación aduanera. Es cuando no se dice la verdad sobre la cantidad real de la mercancía que está ingresando. También se ocultan detalles como el peso, marca, origen y valor de las mismas. Falsificación de documentos aduaneros. Es adulterar, falsificar o alterar documentos exclusivos de las operaciones aduaneras. Fraude aduanero. Es cuando el servidor público de la aduana está ayudando al contrabandista a ingresar o sacar mercancías sin que éstas estén pagando los impuestos y tributos aduaneros que le corresponden. Robo de prenda aduanera. Es el robo de mercancías que se encuentran tras las paredes de las bodegas propias de esta entidad, las cuales pueden ser sustraídas por personas internas o extranjeras a la misma empresa. Salida de productos. Es cuando se sacan del propio país en donde se vive productos específicos, tales como hidrocarburos, como la gasolina, que alimentos de consumo interno necesarios, los cuales provocarían escasez y una falla económica en el país de origen. Usurpación de función aduanera. Es cuando una persona con fines ilícitos se hace pasar o finge ser un funcionario aduanero sin serlo. Y bien, así concluimos esta parte del tema. Esperamos que haya sido de su agrado y que la manera didáctica que utilizamos dentro del material haya sido bastante comprensible. Los dejo con mis compañeros para continuar con el tema. La modalidad de delito en su fase de tentativa se refiere a todos estos actos que se llevan a cabo antes de la consumación del delito. Este tiene una pena de 2 a 5 años de cárcel y el valor en multa de 5 veces el valor de la mercancía incautada. Existen algunas circunstancias mediante las cuales se puede hablar de punición en algunos casos. Por ejemplo, en los casos en los que la gente desista voluntariamente de proseguir los actos de ejecución de ese delito, a menos que todos esos actos anteriores a la consumación del delito constituyan en sí mismo otros delitos. También existe en esa misma línea de eventos lo que tiene que ver con las circunstancias agravantes. Son circunstancias accidentales que pueden nacer o no, o pueden ser o no de la naturaleza del delito. Pueden también darse durante el proceso del mismo. La ley de delitos aduaneros, en su capítulo 7, en el artículo 10, tipifica por lo menos 11 circunstancias que se consideran agravantes. Algunas de ellas son como por el objeto de delito sea mercancía como armas de fuego o explosivos que puedan atentar contra la integridad física del medio ambiente o las personas. También se considera una circunstancia agravante el uso de menores de edad o personas que son imputables. También dentro de esto se cuenta el uso de transportes acondicionados para transportar mercancía ilegal o obstruir investigaciones o revisiones que permitan dar con mercancía de origen ilegal. Cabe destacar que todas estas circunstancias e infracciones y delitos aduaneros conllevan ciertas consecuencias jurídicas, legales, que pueden tener las personas que los cometan. Dentro de ellas pueden estar clausura temporal o permanente de establecimientos de comercio, pueden también, obviamente, penas privativas de la libertad, disolución de personas naturales o jurídicas, dentro de algunas de las otras consecuencias de los delitos aduaneros.
Esta misma ley habla también de la investigación del delito y procesamiento. En el capítulo 1, ya referente a la incautación y valoración de mercancías, desde el artículo 13 en adelante, muestra qué acciones puede tomar el juez o el fiscal en estos casos. Dentro de ellos está la incautación de mercancías, como ya les habíamos dicho, o el secuestro de las mismas. Pueden incautarse esas mercancías y los medios de transporte en los que se movilizaban. También se llevarán a cabo estos procesos dependiendo de la naturaleza de las mercancías que fueron objeto de delito. Agradecemos mucho de parte de nuestro grupo la atención prestada. Espero que este video haya sido pues de alguna ayuda para todos ustedes. También queremos hacer extensivo nuestros saludos a Chris Catherine, que ayudó en esta investigación pero no pudo estar en este video por circunstancias referentes al COVID. Chris, esperamos que te mejores y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Hasta la próxima.